Buenas tardes. Buenas tardes, procurador. ¿Ya estamos listos para inicio? Parece que sí, tenemos quórum. Ahorita en el pase de lista lo confirmamos, pero sí está confirmada la asistencia de la mayoría de los integrantes de la Junta. Ok, entonces iniciamos. Buenas tardes a todos y a todas. Estando en la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 12 horas con 7 minutos del día 26 de julio del 2024, nos reunimos a través de la plataforma de videocomunicaciones denominada Google Meet, los integrantes de la Junta de Gobierno de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 17 y 46, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, artículo 14, fracción 1.2 del Acuerdo de Sectorización de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 11 de marzo de 2022, artículos 15, fracción 1, 17, 18 y 20 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Baja California, y artículos 7, 7 bis y 7 de la Ley de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, a efecto de celebrar la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno correspondiente al ejercicio de 2024 de este organismo descentralizado. Agradeciendo la presencia de todos ustedes en la plataforma antes citada, y para el desahogo del primer punto de la sesión, cedo el uso de la voz al licenciado Omar Javier Durán Contreras, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Baja California y secretario técnico de esta Junta de Gobierno. Buenas tardes a todos, de nueva cuenta, y iniciamos con el primer punto, que es iniciamos con el orden del día, que fue enviado en tiempo y forma a los integrantes de esta Junta de Gobierno, por lo cual procedo a realizar el pase de lista en donde se encuentra presente, una vez revisado, el presidente de la plataforma de videocomunicación denominada Google Meets para llevar a cabo la sesión, las siguientes entidades. Primer punto del día, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Por la presidiendo la Junta, tenemos al ingeniero César Rodolfo Gilbert Fonseca en su calidad de representante legal de la Secretaría, representante de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de California. Representación de Mónica Juliana Vega Aguirre. Presente. Tenemos a Edgar Ponce, jefe del Departamento Financiero de Entidades Paraestatales, en representación del titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de California, Mario Antonio Moreno Mejía. Buenos días, presente. Alejandra Michelle Anguiano Amezcua, directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de California, en representación del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de California, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán. Buen día, presente. Laura Cristina Torres, jefa del Departamento de Evidencia y Manejo de Riesgos COEPRIS, Baja California, en representación del secretario de Salud del Gobierno del Estado de California, José Adrián Medina Amarillas. Buenos días, presente. En representación de titular de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública del Gobierno del Estado de Baja California, cuyo titular Rosina del Villar Casas. Aquí no me falta saber quién está en su representación. Sí, buenas tardes. José Iván Valenzuela Rodríguez, presente. Iván Valenzuela. Iván Valenzuela, ok. Es honestidad. Y Sergio Vite Rubio, jefe del Departamento de Fortalecimiento a Dependencias y Entidades de la Oficialía Mayor del Estado de California, en representación del titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de California, David Ramsés Cervantes Aguilar. Muy buenas tardes a todas y todos, presentes. Y su servidor, Omar Javier Durán Contreras, Procurador de Protección del Ambiente para el Estado de California, como secretario técnico. Por lo que, una vez que se dio lectura a la lista de asistencia, encontrándose la totalidad de los integrantes, por lo cual, que son los 6 integrantes, que es la totalidad de esta Junta de Gobierno, por lo cual se hace constar que se encuentra presente la totalidad
como ya mencioné, los integrantes de la Junta de Gobierno en la plataforma Google Meet, por lo que se declara quórum legal para llevar a cabo esta segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de California, correspondiente al ejercicio 2024. Adelante, presidente. Pasamos al segundo punto. Gracias. Para el segundo punto de la sesión, cedo el uso de la voz al secretario. Gracias de nueva cuenta, señor presidente. Procedo a dar lectura al orden del día de la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, que es el siguiente. Número 1, lista de asistencia de declaración de quórum legal. Número 2, lista de ronda del día y aprobación o modificación en su caso. Número 3, lectura y aprobación en su caso del acta relativa a la primera sesión ordinaria. Número 4, seguimiento de acuerdos. Número 5, presentación, exposición y discusión y aprobación en su caso del informe de avance de gestión correspondiente al seguimiento trimestral al ejercicio fiscal 2024. Número 5.1, informe del titular. 5.2, indicadores. 5.3, avance programático. 5.4, avance presupuestal. 5.5, estados financieros. 6, presentación para aprobación de la cuarta modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2024. Número 7, asuntos generales. Número 8, lectura de acuerdos celebrados. Número 9, clausura de la sesión. Adelante, presidente. Gracias. Someto a votación del orden del día expuesto anteriormente y solicito que quien tenga algún comentario al respecto así lo manifieste. Ok, no habiendo ninguna manifestación, se solicitó a los miembros de la Junta de Gobierno que manifiesten su voto. Okay. Voy a hacer el nombrado de cada uno, si me lo permite, presidente, y ya voy tomando nota de los que están. Presidente, adelante, su voto. ¿A favor? Hacienda. A favor. Seguridad Pública. A favor. Secretaría de Salud A favor. y Oficialía Mayor. A favor. Sí, adelante, presidente. Ok, de acuerdo con los votos emitidos, el orden del día se aprueba por unanimidad de los integrantes presentes. Ok, para el tercer punto de la sesión, cedo el uso de la voz al secretario técnico. Gracias. El tercer punto al orden del día consiste en la lectura y aprobación en su caso de las actas de sesiones anteriores. Se presenta para su aprobación el acta relativa a la primera sesión ordinaria del 2024 de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, una vez que se encuentra debidamente firmado por todos los integrantes de la Junta de Gobierno. Esta acta ya se firmó, ya la tuvieron en su poder los integrantes de la Junta. Adelante, presidente. Perdón, toda vez que ya se tuvo, que ya se firmó y ya la tuvieron en sus manos los integrantes de la Junta, se acuerde obviar la lectura del acta por los motivos antes mencionados y se someta a su votación. Adelante, señor presidente. Estaba hablando yo y estaba apagado el micrófono. Sí. Sí, como comentaste, vamos a meter a votación el poder evitar la lectura del acta anterior, dado lo que has comentado. No sé si gustas hacer la lista, mencionar a los integrantes para que podamos tener la votación. Correcto. Por instrucciones del presidente, tomo el sentido de la votación. Presidente. Ok, vas a hacer sí, a favor. Hacienda. A favor. Seguridad Pública Ciudadana. A favor. Secretaría de Salud. A favor. Oficialía Mayor.
Comisaría Mayor. Perdón, a favor. A favor. Votaron todos a favor, señor presidente. Muy bien. De acuerdo con votos emitidos, la acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad de los integrantes presentes. Para el cuarto punto de la sesión, se da el uso de la voz al secretario. Gracias, presidente. De nueva cuenta, al cuarto punto del orden del día consiste en el seguimiento de acuerdos en relación a ello. Los acuerdos a la fecha son los siguientes. Dice, el identificado con PPA-SE 30 diagonal 04 diagonal 2024 diagonal A202. El acuerdo consistió en, se aprueba el informe de avances de gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, 5.1, informe titular, 5.2, indicadores, 5.3, avance programático, 5.4, avance presupuestal, 5.5, estados financieros, como anexo, primer avance de la gestión correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024, el estatus está concluido y la evidencia de cumplimiento es el oficio número PROPAE MXL 279 diagonal 2024 asignado por el licenciado Omar Javier Durán Contreras, servidor, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, entregado al decimocuarta legislatura del Congreso del Estado de Baja California. El siguiente acuerdo es el PPA-SE 30 04 2024 A03. Se aprueba la segunda modificación presupuestal al ejercicio fiscal 2024 como anexos, formato de modificación, presupuesto, formato de modificación presupuestal detallado con folio 2400-968 y justificación, segunda modificación, está concluido. Se comprueba con el oficio de aprobación 269 del 2024, asignado por el maestro Marco Antonio Moreno Mejía, titular de la Secretaría de Hacienda. El siguiente punto es PPA-S, perdón, de ahí lo leo, de la tabla, gracias. El siguiente punto es PPA-S 2806-2024 A02. Se aprueba por unanimidad la tercera modificación presupuestal de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, teniendo como anexos los formatos de modificación presupuestal, formato de modificación y presupuestal detallado con el folio número 2001-516 y justificación tercera modificación. El estatus es concluido. Evidencia de cumplimiento, el oficio de aprobación 390 del 2024, asignado por el maestro Marco Antonio Moreno Mejía, titular de la Secretaría de Hacienda, y el acuerdo número PPA-SE 2806 del 2024 A03. Se aprueba por unanimidad la primera modificación presupuestal de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, como anexos, formato de modificación programática con folio 2001-511, el estatus es concluido y el oficio de aprobación es el 390-2024, asignado por el maestro Marco Antonio Moreno Mejía, titular de la Secretaría de Hacienda. Ok, gracias. Solicito a los presentes que si existe algún comentario en relación a este punto, así lo manifiesten. Ok, al parecer nadie. No habiendo manifestación y comentarios, continuamos. Pasamos al punto quinto de la sesión y para ello cedo los palabras al secretario. Gracias, señor presidente. Para el quinto punto del orden del día, consiste en la presentación, exposición y discusión y aprobación, en su caso, del informe de avance de gestión correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, que es 5.1, informe titular, 5.2, indicadores, 5.3, avances programáticos, 5.4, avance presupuestal y 5.5, estados financieros. Con fundamento en el artículo 61, fracción 12 y 62, fracción 9 de la Ley de Entidades Paraestatales de Trabajo de California, se presenta el quinto punto del orden del día, el cual consiste en el informe de avances de gestión correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal del 2024. 5.1, informes del titular. Presidente, una petición. Este material ya fue
presentado en tiempo formal a los integrantes de la Junta, someto a consideración si quieren que se lea todo el material o se obvia la lectura, como ustedes gusten. Sí, Tomando pues lo podríamos someter a votación para que quede sentado Sí. en el acta. Adelante, secretario. ¿sí? Okay. Se somete a votación si se obvia la lectura del informe de lo que respecta al 5.1, toda vez que ya tuvieron, se les fue agregado junto con la convocatoria este material. ¿Sí? Hacemos el llamado. Sí. Sí. Vas a someterlo a votación. Sí, no, sí, obviar la lectura, lo que yo solicité, sí, se puede obviar la lectura y porque este material ya se les hizo llegar junto con la convocatoria. Correcto. Si usas, pues somete a votación el punto que estás sí. Ok. Se mete a votación el punto. Secretaría, presidente, por favor. Sí, a favor. Secretaría de Hacienda. Por favor. Y Seguridad Pública. A favor. Salud. A favor. Oficialía Mayor. A favor. Okay. En lo que respecta al 5.1, secretario, todos votaron a favor. Ok, adelante, entonces pasaríamos al 5.2, ¿no? Sí. ¿O vas a obviar todo el informe? Sería obviar, sería obviar este punto, nomás que lo que sí, sí, sería obviar el punto 5. Gracias, presidente, tiene usted razón. Pasaremos al sexto. Ok. Parece, nada más como comentario, el punto 5 lo expusiste ya anteriormente. Se les integró junto con las convocatorias todo este material a los integrantes de la Junta. Entonces, por eso la pregunta si se podía ver la lectura o en su defecto se leía. Lo que pasa es que el objeto de la reunión es el informe, lo que no debiéramos obviarlo, ¿no? Ok, pues lo leo. Porque es lo que estaba revisando. Realmente no. Muy bien, entonces, vamos, lo leo. Sería el 5.1 el titular superior de la Procuraduría de Protección del Ambiente del Estado de California. Tuve varias reuniones de trabajo en el trimestre. A continuación se mencionan algunas de ellas. Se sostuvo una reunión con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana por separado, las cuales tuvieron por objetivo que sus propios técnicos expusieran los procesos o acciones que ejecutan en materia de inspección o hallazgos sobre descargas de aguas residuales en el estado, incluyendo el registro de aquellas empresas que incumplen con las normas y protocolos que dispone la Ley de Reglamento de Servicio de Agua Potable para el Estado de California y demás normativas aplicables en la materia. Se llevó a cabo una reunión con el Instituto de Movilidad Sustentable y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para establecer las bases de colaboración entre Procuraduría de Protección del Ambiente y otras dependencias para intervenir cada uno en el ámbito de sus atribuciones en los procesos de inspección y verificación a vehículos en movimiento de transporte de carga o descarga de residuos. Se realizaron las siguientes acciones de inspección y vigilancia de la Procuraduría de Protección al Ambiente, avance junio 24. Denuncias en Ensenada recibidas 35, atendidas 23, por una efectividad del 66%. Mexicali 20, atendidas 17, un 85%. Tijuana 91, atendidas 58, para un 64%. Total es de 146 denuncias recibidas, 58 atendidas para un 67% de efectividad. Visitas de inspección en Ensenada en enero fueron 0, en febrero 1, en marzo 5, en abril 12, en mayo 5, en junio 5, para un avance de 28. En Mexicali 1, febrero 3, a marzo 8, abril 12, mayo 14, junio 10,
para un avance de 48. Tijuana, enero 1, febrero 2, marzo 11, abril 25, mayo 17, junio 21, avance 77. Total, en enero fueron 2, en febrero fueron 6, en marzo fueron 24, en abril fueron 49, en mayo fueron 36, en junio 36 y nos da un total de 158. En multas, Ensenada en enero 20,748, en febrero 86,856, en marzo 308,339, abril no hubo multas, mayo no hubo multas, junio no hubo tampoco, para un avance de 415,943. En Mexicali, enero no hubo, en febrero hubo 303,996, en marzo no hubo, en abril no hubo, en mayo 390,000, no lo, 390,558 para un total de 694,848. En Tijuana fueron 383,838 en enero, en febrero 404,966, en marzo no hubo, en abril 173,712, mayo 249,711, en junio 21,714 para 1,233,941. Total, enero son 404,586, febrero 735,818, marzo 308,339, en abril 173,712, en mayo 640,568, en junio 21,714, para un total de 2,344,732. Pasamos a lo que son las clausuras y suspensiones por municipio. Ensenada, clausuras 0, suspensiones 3, en Mexicali 1, una clausura, perdón, suspensión 7, en Tijuana 3, clausura, suspensión 12, para un total de clausuras de 4 y suspensiones 22. Para el uso de la voz del siguiente punto, cedo el uso de la voz a la ciudadana de administración de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de California. Adelante, contadora, por favor. Hola, buenas tardes. El siguiente punto es el 5.2 que corresponde a los indicadores. Para este segundo trimestre, debido a la periodicidad del indicador que manejamos, no se presentan avances en el sistema estatal de evaluación. Pasamos al punto 5.3, que es el avance programático. El programa 122 que nos corresponde a esta Procuraduría, que es el de Inspección y Vigilancia Ambiental, tuvo un cumplimiento en el trimestre del 56%. Tenemos 5 metas trimestrales, 2 fueron atendidas en su totalidad, 2 parcialmente y 1 no fue atendida. Pasamos al 5.4, que es el avance presupuestal. En este punto tenemos que los ingresos con los que iniciamos autorizados son 3,035,874 pesos. Tenemos devengado al 30 de junio de 1,265,759 y disponible 1,770,114. En cuanto a los egresos, iniciamos con un impuesto autorizado inicial de 3,035,874, el modificado por el mismo importe, y un devengado al 30 de junio de 978,034, lo que corresponde a servicios personales 823,772, materiales y suministros 133,350.80, servicios generales 10,807, bienes muebles e inmuebles e intangibles 10,104.20. Pasamos al siguiente punto, que es el 5.5, estados financieros. Hablando del estado de actividades, tenemos que los ingresos por participaciones y aportaciones de gestión son 1,265,759, de los cuales tenemos gastos por 967,937, lo cual nos da un ahorro al trimestre de 297,823 pesos. Ahora pasamos al estado de situación financiera.
Aquí nos muestra que en el activo circulante tenemos 362.632, más 10.104 de activo no circulante, nos da un total de activos de 372.736. Por el pasivo tenemos el pasivo circulante por 74.914 y en la hacienda pública tenemos 297.823, dando un total de pasivo y hacienda pública de 362.632, que es igual al total de activo con el que contamos. Sí, adelante, señor presidente. Gracias. Una vez expuesto lo anterior, solicito a los integrantes, si tienen algún comentario al respecto, así lo manifiesten. En ese sentido, no habiendo comentarios al respecto, someto a votación la aprobación del informe de avance de gestión correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 y solicito a los miembros de la Junta de Gobierno manifiesten su voto. Hago el llamado, presidente, de la votación. ¿Perdón? Hago el llamado de la votación. Sí, gracias. Presidente, A favor. Hacienda, A favor. Seguridad Pública Ciudadana, A favor. Secretaría de Salud, A favor. Oficialía Mayor. Mayoría a favor. Todos votaron a favor, señor presidente. Gracias. De acuerdo con los votos emitidos, se aprueba por unanimidad de los integrantes el quinto punto del orden del día. Vamos a pasar al punto sexto y para dar desahogo a este punto, cedo el uso de la voz al secretario. Gracias, señor presidente. El sexto punto del orden del día consiste en la presentación y solicitud de aprobación de la cuarta modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2024. Para su desarrollo, una vez más, cedo el uso de la voz a la titular de la unidad administrativa de la Procuraduría. Adelante, contadora, por favor. Hola, pues para esta modificación presupuestal hicimos estos movimientos. Habilitamos la partida de servicios de consultoría en tecnologías de la información por 7,000 pesos. También se incrementa o se habilita la partida de previsión social múltiple. Esto pues por 248,350.62, pues para tener la base para cotizar en el régimen de seguridad integral ante el ISTECALI. Disminuimos la partida de compensación por 248,350, pues para poder ampliar la partida de previsión social. Y también disminuimos por 7,000 pesos los servicios electrónicos de correo y mensajería. Esa partida se disminuye para poder incrementar la partida de servicios de consultoría en tecnologías de la información. El total en aumento de disminuciones por transferencia son 255,350.62. Esta modificación ya se encuentra capturada debidamente en el CIPEC con el folio 2401-840. Ok, muchas gracias. Una vez expuesto lo anterior, solicito a los integrantes, quien tenga algún comentario al respecto, así lo manifieste. Bueno, en ese sentido, una vez que no hubo ninguna intervención del presente punto, someto a votación la aprobación de la cuarta modificación presupuestal del ejercicio fiscal 2024. Solicito a los miembros de la Junta de Gobierno manifiesten su voto. Presidente, su voto. A favor. Hacienda, A favor. Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, A favor. Secretaría de Salud, Secretaría de Salud, tu voto, por favor. Que Laura andaba en carretera, ¿no? Eso no. Sí, se corta. Sí. Oficialía Mayor, A favor. Bueno, de acuerdo con los votos emitidos, se aprueba por unanimidad de los integrantes el sexto
punto del orden del día. Pasamos al séptimo punto, donde cedo el uso de la voz al secretario para dar el desahogo. Gracias, señor presidente. El séptimo punto del orden del día consiste en los asuntos generales al respecto. No hay asuntos generales a tratar. Ok, muchas gracias. Para el octavo punto del orden del día, cedo el uso de la voz al secretario. El octavo punto del día consiste en la lectura de los acuerdos celebrados durante la sesión, siendo los siguientes. Acuerdo PPA-SE 2607-2024-A01. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la segunda sesión ordinaria de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California. El siguiente acuerdo es PPA-SE 2607-2024-A02. Se aprueba por unanimidad el acta relativa a la primera sesión ordinaria del 2024. El siguiente acuerdo sería PPA-SE 2607-2024-A03. Se aprueba por unanimidad el informe de avances de gestión correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, 5.2, indicadores, 5.3, avance programático, 5.4, avance presupuestal, 5.5, estados financieros. Y por último, el acuerdo PPA-SA 2607-2024-A04. Se aprueba por unanimidad la cuarta modificación presupuestal de la Procuraduría de Protección al Ambiente por el Estado de Baja California. Esos son los acuerdos del día de hoy, señor presidente. Ok, muchas gracias, secretario. Pues no habiendo más asuntos que tratar, agradezco la asistencia y participación de los presentes y damos por concluida la segunda sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Procuraduría de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, celebrada mediante la plataforma Google Meet, siendo las 12 horas con 38 minutos del día 26 de julio del 2024. Muchas gracias a todos, buen fin de semana, buenas tardes.